Este es un episodio de reflexión con respecto a la gran oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial hoy en día, pero es un episodio distinto, como verás. Va a ser cortito, pero directo al grano. Además, que seguramente te haga pensar. Vamos a ello. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Inteligencia Artificial para Emprender, en estos episodios más cortitos y directos que estoy creando en este verano, sin sintonía inicial ni nada que te haga distraer. En cualquier caso, ¿cuál es esa gran oportunidad de la inteligencia artificial? La gran oportunidad, me refiero con ella a hacer lo contrario de lo que estás pensando o del título incluso de este episodio. Es decir, a no utilizar la inteligencia artificial y a decirlo, a dejarlo claro. ¿Por qué? Porque cada vez más vemos muchísima gente que crea contenido utilizando inteligencia artificial, que genera ideas, que tenemos grandes oportunidades, como hemos visto con ChatGPT o con distintas herramientas, para generar mucho más en mucho menos tiempo. Pero esto implica que los usuarios saben que haces clic y que creas un contenido. El contenido original, el contenido único, disruptivo, creativo, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial crea contenido basado en información que ha recibido. Exclusivamente, de hecho, te está copiando todo lo que publicas, lo está utilizando la inteligencia artificial y muchas herramientas que utilizas también están apropiándose de tu propio contenido para generar ese contenido extra, esa información o esa base de datos de información que luego la inteligencia artificial utiliza. Y que de hecho, en muchas ocasiones, como ya he comentado en algún episodio, se manipulan a las masas porque mucha gente cree que las respuestas de la inteligencia artificial son la verdad absoluta, sobre todo si preguntas sobre algunos temas tipo salud, etcétera, incluso si nos vamos a economía o a política. Porque las inteligencias artificiales, de forma nativa, son políticamente correctas y además siguen los patrones establecidos por la sociedad y por los poderosos. Así que, si preguntas sobre algo, como creo que te he comentado aquí o lo comenté en el Club de Emprendedores Triunfes, si preguntas sobre algo relacionado con la salud y te sales de lo establecido, de la norma, de lo que dice la mayoría, es muy complicado que incluso analizando datos, incluso dando estudios científicos más recientes, incluso analizando o dando información específica sobre ciertos análisis de contenido o de información, no te va a dar la respuesta correcta, sino que va a tirar por lo que la sociedad o como le han programado para ser más políticamente correcto y no meterse en berenjenales. En cualquier caso, como mucha gente estamos cansados de ver y sabemos que mucho contenido, episodios de podcast enteros, artículos en Internet que están generados con inteligencia artificial gracias a esa poca ética que tienen muchos expertos en posicionamiento web que se centran solo en dinero y no piensan en la mierda que están creando, en cómo están transformando Internet y que Google no es capaz de controlar esa información, que no es capaz de valorar y de ver el valor de contenido, diferenciar un valor generado con inteligencia artificial a uno que no. Entonces, como recomendación, diferénciate, o al menos tenlo en cuenta, el que cuando un público o cuando hay una tendencia muy masiva, el hecho de diferenciarte y decir, esto no tiene inteligencia artificial, esto lo he creado yo mismo con métodos tradicionales usando mi cerebro sin ayuda externa y esto es lo que quiero decirte con un artículo de blog, con un vídeo, con lo que sea, con un audio, es muy poderoso. Pero no nos olvidemos de que cuando hay una tendencia hay gente que se sube a la ola y que consigue ese impacto inicial, como por ejemplo con este podcast, solo por el hecho de hablar de inteligencia artificial, porque hay una oportunidad, hay una oferta limitada, todavía no hay muchos podcasts de inteligencia artificial, y cuando esto sucede, cuando hay una gran demanda y hay poca oferta, el crecimiento es exponencial. Hay muchos más oyentes simplemente por haber elegido esta temática. Pero por contra, si te posicionas con una posición contraria a esa tendencia, seguramente también tengas ahí ese nicho, ese filón. Pero hay que dejarlo claro, hay que decirlo. O al menos lo recomendable a nivel de negocio, a nivel de emprendimiento, es que no te limites. No digas una cosa o la otra. ¿Por qué no las dos? ¿Por qué no un podcast de inteligencia artificial? ¿Y por qué no un contenido en un blog específico sin inteligencia artificial?
simplemente desarrollado con tu mente, algo que también será disruptivo. Espero que te haya ayudado este episodio a tener cierta consideración, a pensar un poquito más allá de la caja y nos escuchamos en un próximo episodio. No sé si estás escuchando a los vecinos que están con obra, es lo que hay. Un fuerte abrazo, gracias por estar al otro lado. Hasta pronto. Y recuerda que en el Club de Emprendedores Triunfers, borjagirón.com/club, puedes unirte y tenemos una sección específica sobre inteligencia artificial en la que revelamos las herramientas y todo lo que vamos aplicando en nuestros negocios. De hecho, hay algún experto que está muy centrado con inteligencia artificial que nos aporta gran valor en la comunidad. Ahora sí me despido. Hasta pronto. Pasa buen verano.